días amigos. Hoy empezamos nuestro viaje en nuestra biblioteca de la historia en un sitio muy especial. Y lo vamos a hacer hablando de un tema que nos sorprenderá e incluso nos llevará a un lugar donde estar enfermo y casi en las puertas de la muerte, en esta sociedad donde la clase social está a falta de recursos, hizo que en un tiempo no muy lejano nacieran diferentes hechos que intentaremos narrar en este episodio de historia que quizá interesa esconder por vergüenza de nuestros antepasados. ¿Quién sabe? Hoy empezamos este viaje con un servidor, con David Flor. Morir es inevitable, por lo que sufrir lo menos posible durante el trance de la vida a la muerte es lo más humano y ético que se puede conceder a cualquier persona. Pero hubo un tiempo pasado, amigos, que aunque la muerte en las clases sociales y los recursos de las familias impedían que no siempre existieran las condiciones para garantizar que esto sucediera, todo por falta de medicamentos o por no hacer nada por ese familiar, también existían esos prejuicios en la religión católica y no se permitía abandonar tratamientos o dar paso a la eutanasia o al suicidio asistido, cuando desde su creencia solo Dios disponía de nuestra vida. ¿Quién no ha oído hablar de la eutanasia? Que en esos momentos es tratada de nuevo, porque el ser humano sigue temiendo a la muerte y al sufrimiento. Morir con dignidad y sin sufrimiento se define siempre como la mejor muerte posible, cuando se sabe que una persona no se va a poder curar. La eutanasia, en pocas palabras, es buscar que se tenga el mejor final de vida posible, con el menor de los sufrimientos y tomando en cuenta los valores y deseos del enfermo. Pero a veces, las limitaciones jurídicas y el deseo de las familias por mantenerlo con vida al enfermo hace que se alargue de manera innecesaria el sufrimiento. A lo largo del tiempo, en todas las sociedades se han desarrollado relaciones especiales con la muerte y hoy queremos acercaros a alguna de ellas. Pero para eso debemos trasladarnos a un pueblecito en concreto, a Luras, donde se encuentra un museo que está en la provincia de Sàsser, en Cerdeña, en Italia, donde hace más de 10 años en Luras, Cerdeña, como hemos dicho, está abierto el Museo Gayuras, un museo etnográfico que, como sugiere el nombre, cuenta la vida agropastoral y las tradiciones de la tierra del norte de la Cerdeña. El museo se ha hecho famoso por tener una pieza tan llena de historia y misterio como es el martillo de esa fémina gafadora, en lengua sarda, una isla en la que nos dan a conocer la ligera línea entre la vida y la muerte. Allí existían costumbres ancestrales y una de ellas era la que denominaban la mujer de la buena muerte o la última madre, que era la figura de la gafadora o en nuestro idioma la cavadora. ¿Quién era esa gafadora? Pues en la época de dominio cartaginés en Cerdeña persistió una tradición relacionada con la muerte que se practicó en el norte de la isla hasta mediados del siglo XX. La cultura y la religión cartaginesa estaban basadas en la religión fenicia, la que a su vez está inspirada en las fuerzas de la naturaleza. Muchos de los dioses que crearon eran conocidos solamente bajo sus nombres locales. La cultura era muy tanática, y todos sabemos que la definición de la cultura tanática no es más que el desprecio por la vida humana. Su máxima deidad, como todos sabemos, estaba representada por Val-Haemon. En Cartago, Val-Haemon fue asociado especialmente con el carnero y fue adorado también como Val-Carimán, el señor de los dos cuernos. Los símbolos del dios eran la media luna y el disco solar. Este es el principal dios fenicio, adorado en la colonia de Cartago, generalmente identificado por los griegos como Crono y por los romanos era conocido como Saturno. Según los historiadores, los fenicios sacrificaban y quemaban a sus propios hijos porque su dios, les exigía sacrificios humanos. Se cree que las primeras actuaciones de esta antiquísima figura en tierras sardas datan aproximadamente
de hace unos 3500 años. En esos cultos paganos nació la figura encarnada, siempre por una mujer, y que probablemente ésta se convertiría en una sacerdotisa de la muerte, y tenía ese papel de encargarse de facilitar el tránsito al otro mundo. Con el tiempo, la llegada del cristianismo y una Europa dominada por la religión que condenaba cualquier cosa que oliera a herejía, esta labor que realizaban estas mujeres chocaba con las ideas de la Iglesia, el cual Dios era el único con capacidad de dar o quitar cualquier tipo de vida que existía entre los seres humanos. A raíz de eso, en esa cultura sarda apareció la costumbre que consistía en una anciana vestida totalmente de negro, con un velo también de negro que cubría la cara menos sus ojos, y la que llamaban la cavadora o la cavadora. No una bruja ni una hechicera. La cavadora no cobraba por sus servicios. Evidentemente siempre aceptaban la voluntad. Solían sobrevivir de la caridad vecinal o incluso de algunas ocasiones ejercían como matrona, maestra de parto, maestra del parto, lo que las convertía en inquietantes testigos del ciclo completo de la vida. Es decir, que podían traerte la vida y también causarte la muerte al mismo tiempo. La cavadora no era querida, pero tampoco odiada. Era indispensable en esta época, porque hasta la mitad del siglo pasado los pueblos estaban aislados, es decir, lejos de hospitales, y no había medicina para curar a los enfermos y sobre todo habían mucha escasez en las familias de recursos. Ir a un médico también tomaba varios días a caballo y la cavadora en esos momentos era indispensable porque terminaba prácticamente de un golpe con el sufrimiento y la larga agonía de los enfermos sin esperanza y sin tratamiento. Curiosamente, la figura de la cavadora no se consideraba una asesina o una macabra mujer que desnucaba al paciente, sino era mirada muchas veces por la familia del mismo moribundo como una santa, porque eran ellos quienes hacían o llamaban a sus servicios. Esta práctica, que era vista como la posibilidad de dar fin al sufrimiento de los enfermos, era más común en las comunidades rurales, teniendo en cuenta la necesidad de sustento de las familias a las que con frecuencia les era casi imposible atender a las necesidades de los enfermos. Esta figura se convirtió casi en primordial para todo aquel que iba a traspasar o estaba a punto de alcanzar las puertas de la muerte. No olvidemos que en aquella época muchas familias estaban sin recursos económicos y a cambio del trabajo realizado por esta macabra figura de la cavadora le pagaban con productos de la tierra. Como hemos dicho antes, la cavadora recibía la voluntad o el derecho, como se dice en el mundo de la brujería o en el mundo del misterio o en el mundo también de muchas culturas religiosas, ese derecho en el cual muchos dejaban unas monedas en la puerta cuando ella se marchaba de realizar su trabajo. El trabajo de esta cavadora era parecido al último acto de amor casi necesario, en un momento que no había medicinas para aliviar dolores y en el que la dedicación al cuidado de un enfermo terminal suponía un agujero económico para muchas familias. Esta mujer era la encargada de acabar con la vida de los enfermos moribundos, a los que se les consideraba incurables, para aliviarles el dolor y procurarles la muerte de una forma muy rápida. Por ello, la cavadora actuaba sin dejar pistas, con la complicidad de la familia y envuelta siempre en un gran pacto de silencio. Cuando una familia sarda se encontraba en esta situación de tener un enfermo en casa casi incurable y que no había ningún tipo de medicina ni solución a su enfermedad, acudía a las cavadoras que realizaban su siniestro cometido a cambio de un pago voluntario. Como hemos dicho, podía ser fruta, podía ser monedas debajo de la puerta, podía ser cualquier tipo que las familias en ese momento podían darle como pago a sus servicios. Pero lo más curioso del caso es que todas las imágenes religiosas que había en esa habitación del enfermo se acababan sacando
y poniéndolas fuera de la habitación, incluso en la calle. Y cuando se acordaba su intervención, a la que siempre era de noche, la familia procedía a tapar con un paño negro todos aquellos objetos religiosos que no podían ser retirados de esa habitación. Y a los crucifijos que no llegaban o pesaban demasiado, se les daba la vuelta, es decir, el Cristo se ponía mirando a la pared para que no hubieran testigos. Depositaban también un yugo pequeño al lado de la cama, como símbolo que el moribundo recogía con ese paso de la cavadora lo sembrado que había cultivado en vida y labraba su camino para encontrar el descanso eterno. Luego, los familiares abandonaban la casa, dejando la puerta abierta para ver llegar a la cavadora de espaldas para no mirar a los ojos. Era cuando entonces aparecía la cavadora, que vestía, como hemos dicho, siempre de negro y seguía un preciso ritual. Los ritos que cuentan de las prácticas utilizadas por esa fémina cavadora para llevar la muerte variaban según el pueblo o la región de la Cerdeña. En la noche vestía de negro, con la cara cubierta, entraba solo a la habitación, donde se encontraba su víctima, el moribundo, y mientras la familia esperaba fuera, escondida, agapazada, para no ver a la cavadora, en esos 4 muros se cumplía el ritual. Al principio se realizaban unos cantos funerarios que al realizarlos intentaban que el moribundo reaccionara con los cantos y se curara. Era como anunciarle que si no se curaba, era el fin, y que ese fin estaba tan cerca que él no podía seguir así, enfermo para toda la vida. Ella siempre al entrar en las casas recitaba una frase que decía: «Dios está aquí», quizá con la doble intención o creencia de que ella tenía la potestad de dar la vida a la muerte o que Dios le daba permiso para ello. Quizá era porque creía que lo hacía con el consentimiento de Dios. Luego colocaba un pequeño yugo que tenía unas características especiales. Se dice que estaba perfumado de sésamo y su madera debía ser amarillenta y representaba una simbología cuando ella lo colocaba debajo la almohada del moribundo. Cuando la cavadora entraba en la estancia para realizar ese trabajo porque no quedaba otro remedio, se dice, como hemos dicho, que entraba cantando una nana, igual que recibía a un recién nacido. Con ella hacía una forma de despedida al moribundo. A veces se sentaba en la cabecera y estrechaba entre sus piernas la cabeza de este hombre enfermo. Lo acariciaba como quien lo arrulla y le canturreaba la misma canción de cuna que probablemente el moribundo había escuchado al nacer de su madre. Lo estrechaba hasta estrangularlo o usaba la almohada para sofocarlo. Pero la forma más cruel de traspasarlo de la vida a la muerte era usando ese pequeño yugo con un siniestro semblante, provista de una maza de madera hecha con olivo salvaje en forma de té, y cogiendo el yugo lo ponía en la nuca del enfermo, y después de poner ese yugo debajo de esa nuca se hacía el silencio y un golpe seco en la cabeza acababa con la vida de esa persona que esperaba la muerte paciente en su cama. Como hemos dicho, ese golpe seco que hemos oído le producía al enfermo un traumatismo craneal, el cual hacía que se desnucara y traspasara la línea de la vida para encontrar la muerte. Eso sí, tenían que trabajar a escondidas de Dios y de los hombres. Por eso, antes de comenzar su intervención, hacían salir a todos los familiares de la sala y escondían, como hemos dicho, todas las imágenes religiosas y crucifijos para obrar siempre sin testigos. Con la llegada del cristianismo esta práctica fue considerada aberrante y las autoridades hicieron lo que estuvo en sus manos para acabar con esta siniestra tradición. Por ello, de costumbre en las casas sardas, tener un yugo encima de las chimeneas en recuerdo de ese ritual ancestral es casi una tradición.
Como se puede ver por su manera de actuar, esas mujeres conocidas como las agazadoras conocían perfectamente la anatomía humana, una profesión que durante generaciones las hijas aprendieron de sus madres, así como de sus abuelas, unos ritos ancestrales que se sucedían de generación en generación. Algunos estudiosos hablan de ellas asegurando que hacían sus propios ungüentos para que el olor tan peculiar que todos sabemos que tiene la muerte no quedara impregnada en esa estancia donde había ejecutado su golpe mortal. Por lo que no podemos decir que fueran mujeres analfabetas ni rudas. Sabían en todo momento cómo realizar su trabajo para evitar el menor sufrimiento a los seres amados. Un escabroso ritual, pero tan necesario en las zonas rurales. Hasta aquí la historia de hoy, que nos ha acercado a los ángeles de la muerte, o las últimas madres que traían la vida y también la muerte. La figura de la agafadora, una figura en esa Cerdeña hasta finales del siglo XX, en la cual esa mujer de negro, con los ojos brillantes, a veces llorando por tener que ejercer de ejecutora de un enfermo para que trasladara de la vida a la muerte y dejara de sufrir. Y nosotros, desde aquí, desde Curiositats TV, desde nuestro programa, desde la Biblioteca de la Historia, así lo hemos contado y explicado, como siempre, con la máxima celeridad, la máxima humildad y de la mano de un servidor, de David Flor.